30 de septiembre de 1999. Un resplandor de color azul hace sonar las alarmas. Náuseas y mareos entre los trabajadores de la central de enriquecimiento de uranio de Tokaimura, Japón. La planta estaba ubicada en Tokai, prefectura de Ibaraki, y fue fundada en el año 1966. Ese día habían cometido un gravísimo error que traería consecuencias mortales. El accidente nuclear de Tokaimura fue el cuarto suceso nuclear más grave del mundo, el más grave después de Chernobyl. El suceso marcaría un antes y un después para este tipo de centrales. La automatización vendría luego del accidente debido a la alta peligrosidad en la manipulación de elementos radioactivos por los operarios. Somos los responsables del accidente. Nuestros empleados violaron las reglas. Así de directo sonaba el director de Asuntos Generales en la empresa JCO, pero olvidaba un pequeño detalle. Ese error no habría tenido tales consecuencias si la empresa hubiera seguido todas las normas de seguridad, aunque los directivos quisieran deslindar responsabilidades y acusar directamente a sus propios empleados. Uno de esos empleados acusados de cometer tal error fue Hisashi Ouchi, quien se mantuvo con vida durante 83 días en el hospital. Pero cada día que pasaba se convertía en una verdadera pesadilla. Esta es la historia del hombre que se transformó en el ser más radiactivo del planeta Tierra. Su cuerpo recibió una dosis tan alta de radiación más que ninguna otra en toda la historia. Eran las 10:30 de la mañana en la planta de la fábrica de combustible nuclear. Hisashi Ouchi y Masato Shinohara estaban vertiendo una solución de óxido de uranio en ácido nítrico en un tanque de sedimentación. La negligencia llegó en medio de la rutina de los operarios. Rutina, por cierto, más importante en el proceso de fabricación del combustible nuclear. Tenían que verter manualmente la solución de uranio en su recipiente de acero inoxidable. Pero aquí viene la primera falla. El recipiente no cumplía las normas de seguridad. Debían usar uno que contuviera hasta 2,3 kilogramos de material radioactivo. En cambio, la empresa sobrepasaba el límite y los operarios aplicaban la estrepitosa cantidad de 16 kilogramos de uranio al contenedor. El desastre era inminente. La fisión nuclear se volvió autosuficiente, emitiendo una gran radiación gamma y de neutrones, es decir, los átomos pesados del uranio se dividieron en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor y radiación. Pánico absoluto. Sobrepasados los límites, la fisión nuclear en cadena no se hizo esperar. Hisashi Ouchi se encontraba junto al tanque y Masato Shinohara estaba junto a una plataforma a su lado. Un tercer empleado, Yoko Kawa, estaba tranquilo en su escritorio a unos 4 metros de la zona. De repente,
sintieron un golpe fuerte y oyeron un sonido extraño que nunca habían experimentado antes. Además, observaron un parpadeo de luz azul que los asustó de inmediato. Rápidamente dejaron de verter el polvo radiactivo y escaparon de la habitación. Simultáneamente, un monitor de rayos gamma instalado en el techo de la habitación activó una alarma para indicar una emisión muy alta. Los 3 trabajadores escaparon a la habitación de descontaminación. Uno de ellos se desmayó de inmediato. Los técnicos no tardaron en sentir dolores, náuseas, dificultad para respirar y otros graves problemas de salud. El horror comenzaría. Todo el mundo comenzó a evacuar en un radio de 350 metros. Y luego de 20 horas de arduo trabajo, lograron parar la reacción nuclear. Pero ya era muy tarde para los operarios, los que estaban más cercanos a donde estaba el contenedor cargado. La radiación a la que habían estado expuestos continuamente, para 3 de ellos, fue absolutamente letal. Se llegaron a alcanzar niveles de hasta 15.000 veces el límite de lo permitido para la vida. Pero el más perjudicado fue el trabajador Ouchi, la persona más expuesta a la mayor cantidad de radiación en la historia. Recibió entre 10.000 y 20.000 milisieverts, es decir, la unidad de medida de los efectos y daños causados por la radiación ionizante en un organismo donde debería de ser 50. En Hisashi Ouchi era letalmente de 20.000. Los llevaron rápidamente al hospital. Ouchi tenía la piel muy roja e inflamada. Sin embargo, parecía no presentar síntomas. Al recuperarse del desmayo, pudo hablar con los médicos. Todo parecía estar bien. Pero esto apenas comenzaba. Cuando analizaron sus cromosomas y descubrieron que no pudieron regenerar ninguna de las células de su cuerpo, se dieron cuenta que Hisashi estaría condenado a una muerte segura. También había reducido a 0 sus glóbulos blancos. El operario había recibido la misma dosis de radiación que la emitida en el epicentro de la bomba atómica de Hiroshima. Esto lo mataría en 3 meses. Estuvo consciente por una semana donde, pese a recibir un trasplante de células periféricas por parte de su hermana para intentar recuperar su muerto sistema inmune, no resultó efectivo. Ouchi estaba ya muerto en vida y comenzó a mostrar signos significativos de enfermedad por radiación. Y aquí viene lo más doloroso y agonizante que una persona puede soportar. Su piel comenzó a desprenderse y no pudo regenerarse más. Todos los líquidos que recibía no los podía retener y comenzaban a escapar, mojando toda la cama donde estaba. Las dificultades para respirar continuaban, como también los fuertes dolores que lo hicieron mantenerse en coma inducido. A los 18 días de su internación, se descubrió que la radiación mató todas las células trasplantadas. Su cuerpo se desintegraba velozmente. Después de 27 días, sus intestinos no paraban de sangrar por diversas hemorragias. Llegó a necesitar hasta 10 transfusiones de sangre por día, perdiendo además todos
sus líquidos corporales, que eran 10 litros por día, a través de su piel inexistente. A pesar de que lo envolvieron con gasas, era inútil. La cama se mojaba como si fuera que alguien tiraba un cubo de agua sobre él constantemente. Y lo más extraño del caso es que lloraba sangre cuando su esposa se acercaba a verlo. Sus lágrimas eran rojas, muy brillantes, cuando la sentía cerca, aunque estuviera sedado. En un intento desesperado, los médicos intentaron colocarle piel artificial, pero ya sus músculos se desprendían del hueso. Era como una carne putrefacta desprendiéndose de todo el esqueleto. Se despertó varias veces y la última vez solo dijo en súplicas que se detuvieran y dejaran de tocarlo. No puedo soportar más el dolor, dijo. Él quería partir, pero había una gran presión nacional al equipo médico para que lo mantuvieran con vida. Las imágenes de su cuerpo postrado, esquelético, sin piel y desintegrándose en vida, eran muy fuertes de ver. Aún así, la sociedad quería que se salvara. No entendían la gravedad del asunto. No comprendían que el operador ya no tenía más ADN, ni glóbulos blancos, ni líquidos corporales, y solo se extendía aún más su dolorosa agonía. Tras 59 días en el hospital, su corazón se detuvo 3 veces en un espacio de 49 minutos. Eso dañó su cerebro y riñones. Se lo mantuvo con vida por medio de máquinas hasta el último momento. El 21 de diciembre de 1999, Hisashi Ouchi murió de fallo multiorgánico. Su compañero, el que estaba en el lateral del contenedor, pudo vivir 4 meses más, pero también falleció de un fallo multiorgánico allí. Ambos se fueron de este mundo agónicamente. El tercer empleado, que estaba en una sala de control, sobrevivió a la tragedia y pudo ser dado de alta. El accidente de Tokaimura tuvo finalmente como resultado 119 personas expuestas a dosis diferentes de radiación, donde 2 fallecieron en el hospital de la manera más atroz que puedas imaginar. Sus carnes se desprendían fácilmente del cuerpo, aunque fue Hisashi Ouchi quien padeció lo más peor. Tokaimura tenía un historial de tomar atajos y poner en riesgo a sus empleados para acelerar la producción. Las muertes de Ouchi y Shinohara fueron la pena máxima por su descuido. El 11 de octubre del año 2000, 6 ejecutivos y empleados de la empresa JCO fueron arrestados bajo sospecha de negligencia con resultado de muerte. Se concluyó que JCO violaba sistemáticamente la regulación y carecía de medidas de seguridad adecuadas en la planta, lo que causó el accidente. Los 6 detenidos se declararon culpables en el juicio posterior. Se les encontró culpables de desarrollar operaciones ilegales, negligencia en el cumplimiento de sus deberes de seguridad y de educación de sus empleados. Uno de esos culpables con cargos en la justicia fue el operador que pudo sobrevivir al ser tratado en el hospital local. La planta se desmanteló entre el año 2005 y 2006. Fue la tragedia más grande de Japón
en aquel tiempo. El operador hacía su labor de manera manual y nunca tuvo noción de cómo calcular la cantidad adecuada del peligroso elemento químico que debían de aplicar al contenedor. Era inocente, tal vez, y solo eran personas tratando de llevar el pan a sus mesas, ignorando fatales consecuencias. Este operador fue el primer hombre que murió en toda la historia nuclear de Japón. Lo más doloroso era oírle musitar que ya no podía más y que no era un conejillo de Indias. Su lamentable y triste agonía sirvió para dar una lección a las autoridades. La compañía de conversión de combustibles nucleares de Japón se llevó su vida, nunca lo capacitó debidamente para llevar a cabo la tarea de mezclar uranio y ácido nítrico. Su historia es una poderosa advertencia sobre los riesgos de la radiación y la necesidad de una gestión segura y responsable en la industria nuclear. Es un recordatorio de la importancia de la formación adecuada, el respeto por los límites legales y la humanidad hacia los empleados. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Suscríbete y activa la campanita para estar al día con los relatos de Mundo Misterio.7.